Profe, ¿yo debo decir voy a empezar a estudiar español o voy a comenzar a estudiar español? ¿Cuál es lo correcto? Ven conmigo que yo te explico. Soy Ana Grisón, tu profesora de español, experta en enseñanza de lenguas extranjeras, y hoy voy a contestarte esta pregunta que yo escucho casi todos los días de mis alumnos. Buenas, empecemos por la primera y más importante información. Empezar y comenzar son dos verbos que son sinónimos. Esto es, ellos significan exactamente la misma cosa. Entonces, decir que yo voy a empezar un curso de español o que yo voy a comenzar un curso de español me da igual. Incluso yo podría decir también que voy a iniciar un curso de español, porque sí, el verbo iniciar también existe en español. Ahora, hay unas otras cositas que también son bien importantes. Sí, que los dos verbos son sinónimos y significan lo mismo. Pero, ¿qué es que nosotros vamos a escuchar más por ahí? ¿Cuál de estos dos verbos los nativos más utilizan? Y es una de las preguntas que mis alumnos más me hacen. Sin duda alguna, el que más se usa es el verbo empezar. Empezar se usa mucho más que comenzar. Vamos a escuchar el verbo conjugado. Yo empiezo, tú empiezas, él empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis y ellos empiezan, ¿cierto? Este sería el verbo empezar conjugado en presente de indicativo. Pero entonces, ¿cómo es eso del verbo comenzar? Comenzar. ¿Cuándo se usa comenzar? Ustedes van a percibir, si se conectan mucho con el español, ustedes van a percibir que el verbo comenzar se usa de una manera un pelín más formal. Esto es, si estoy dando una conferencia, si estoy dando una clase en un ambiente universitario, si estoy leyendo un libro de literatura, es más probable que yo encuentre el verbo comenzar. Pero en el día a día, entre las personas comunes, entre familias, entre compañeros de trabajo, el verbo más utilizado será el empezar. Otra cuestión que los alumnos me preguntan mucho. ¿Hay algún país donde yo debo de usar empezar y no comenzar? ¿U otro país donde solo se use comenzar y no empezar? ¿O solo se use empezar y no comenzar? No hay eso, chicos. En todo el mundo hispánico existen los tres verbos empezar, comenzar e iniciar. Y en todo el mundo hispánico los tres verbos tienen el mismo significado. Y de la misma forma se van a utilizar. El verbo iniciar se usa menos, el empezar es el que más se usa y el comenzar es un pelín más formal. ¿Ok? Buenas. Otra cosa que mis alumnos me preguntan mucho es sobre la diptongación del verbo. Esta partecita de la raíz del verbo, donde había una letra E en empezar, comenzar, y de repente a la hora de hablar, yo tengo que sustituir esta E por un diptongo, por IE. Y entonces tengo la palabra yo empiezo, tú empiezas, yo comienzo, tú comienzas. Sí, tanto el verbo empezar como el verbo comenzar tienen la diptongación obligada. Ustedes son obligados a hacer esa transformación en la vocal E. Entonces, ambos los verbos son diptongables cuando conjugados en presente. Yo empiezo, tú empiezas, él empieza, yo comienzo, tú comienzas, él comienza. Yo empiezo mi curso de español hoy. ¿Y tú? ¿Cuándo empiezas el tuyo?
¿Dale? Buenas. Pero, ojo, ¿por qué? Y esta es una información que sirve para el verbo empezar y el verbo comenzar y para todos los otros verbos diptongados, mis amores. La diptongación, ella es una irregularidad típica del tiempo presente. Luego, cuando tú vas a usar los verbos diptongables, esto es, empezar, comenzar, acostarse, sentarse, en fin, todos los otros verbos diptongables que conocemos, tenemos que tomar un extremo cuidado de nunca hacer esa diptongación cuando el verbo está en pasado, está en futuro, está en gerundio, está en participio, porque esa diptongación solo va a ocurrir cuando el verbo está siendo usado en presente. Piensen conmigo. Yo empiezo a estudiar hoy. Verbo con la diptongación. El verbo era empezar y yo digo empiezo. Yo empiezo a estudiar hoy y tú, ¿cuándo empiezas a estudiar? Verbo diptongado. Ahora, yo empecé a estudiar ayer. Yo empecé. ¿Por qué yo ya no pongo más la I y la E? ¿Por qué yo no digo yo empiece? Si yo digo yo empiezo, lo más lógico es que yo dijera yo empiece. No, nunca, de manera alguna, chicos. Porque la diptongación es una marca, es una característica del verbo conjugado en presente. Luego, yo empiezo, yo empecé, yo empezaré, yo estaba empezando, yo había empezado. Yo comienzo ahora, yo comienzo presente. Yo comencé ayer, yo comenzaré mañana. Yo estaba comenzando, yo había comenzado. Y esto va a ser así para todos los verbos diptongables, chicos. Por ejemplo, uno de los verbos diptongables que yo más veo que los brasileños nos equivocamos es con el verbo pensar. ¿Por qué? El verbo es pensar con la E. La E se vuelve IE. Yo pienso. Yo pienso, tú piensas, él piensa. Ah, yo pienso mucho en eso. ¿Y tú también piensas en este tema? Ok, diptongación. Pero yo no puedo decir yo piense. ¿Por qué? Esto es pasado y en pasado no existe la diptongación. Entonces, en pasado yo pensé. En futuro yo pensaré. En gerundio yo estaba pensando. La diptongación, que es esa cosa que nos llama tanto la atención en el verbo empezar, en el verbo comenzar y en tantos otros verbos de la lengua española, ella debe ocurrir solamente cuando yo hablo en presente. Presente de indicativo, yo pienso, yo comienzo, yo empiezo, yo me siento, yo me acuesto. O en presente del subjuntivo, que es la idea de algo que probablemente va a ocurrir. Es una posibilidad. Entonces, para que yo empiece a estudiar, para que tú comiences el curso, para que ella se acueste, para que yo me siente presente, no importa si es de indicativo o de subjuntivo, contiene la diptongación. Los otros tiempos verbales, nunca, jamás. Entonces yo creo que es eso, miren, repasando todo brevemente. Comenzar y empezar. ¿Cuál es la diferencia? No hay, son sinónimos. Pero ¿cuál es más usado? Empezar se usa más. Comenzar es un poquito más formal. Pero no está errado también si tú usas comenzar en el día a día con tus compañeros. No es un error, ¿cierto? ¿Hay países que usan más uno que otro? No, se usa de manera igual. Y por último, sí, tengo que decir yo empiezo y yo comienzo. Ojo, porque mismo estando en presente, cuando usamos el verbo empezar y comenzar en nosotros y en vosotros, yo no puedo hacer la diptongación, porque las personas, los pronombres nosotros y vosotros nunca admiten la diptongación. ¿Cierto, chicos? Eso era lo que yo tenía que contarles
sobre el verbo empezar y el verbo comenzar. Yo creo que todas las dudas y preguntas están contestadas. Y es eso, chicos. Si ustedes quieren saber más cosas sobre el español, estudiar con más detalles estas estructuras de este idioma tan lindo, aquí ciertamente está un video que les va a encantar, que les va a enseñar muchas cosas nuevas. Dale, chicos. Bueno, no se olviden seguirme en las otras redes sociales para recibir mucha información y mucho contenido de español. Y chicos, ustedes ya saben, soy Ana, tu profesora de español, y juntos, de la mano, vamos a aprender a hablar este hermoso idioma. Besitos y hasta pronto.